Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Seguimos con la serie de estilos musicales asociados a su cultura gótica y este va a ser el último básicamente porque creo que no me he dejado ninguno. Si me he dejado alguno porque soy un poco despistada y tengo la manía de no ver mis propios vídeos, si soy, pues dejadme en los comentarios y intentaré hacer. Pero creo que ya están todos, creo que no hay ningún estilo más musical asociado a su cultura gótica. Y hoy vamos a hablar de algunos, los que quedan 5, y también algunas pistas porque algunos de estos estilos musicales van muy asociados a un subestilo gótico. El gotabilly, que es un derivado del psychobilly y que es rockabilly con post-punk. Y seguramente conoceréis mucho este estilo porque The Cramps fue como uno de los más emblemáticos en cuanto a este estilo musical, así que seguramente sean de los que más conocéis. Y aparte el gotabilly junto con el horror punk es un subestilo gótico que ya hablaré de él en otro vídeo y que ahora hablaremos también del horror punk, pero vamos como siempre a las 5 bandas top mundial, que es decir, que las bandas más escuchadas en este género musical. Gold Town, que son estos de aquí, y de nuevo digo que va muy asociado al horror punk porque la mayoría de estas bandas que os voy a decir hacen gotabilly y hacen horror punk, ¿vale? Porque como os digo, van bastante asociados. Ahora cuando hablemos del horror punk lo vais a notar, pero es que encima cuando haga su estilo vais a notar de nuevo que se nota bastante como esta unión entre estos estilos musicales. The Coffin, no sigo el nombre porque estoy ahí un dios que lo pronuncie, que realmente esta banda no la conozco, así que no os puedo decir mucho sobre ella. Miguel and the Livid Death, que de nuevo es un grupo, no recuerdo dónde es, pero sí recuerdo que tiene una estética bastante macabra, y estos de nuevo también hacen gotabilly y también hacen horror punk. Cool of the Chicken Feus, es que vaya nombres. Lo mismo, es una banda que hace como los dos géneros musicales y de nuevo, fijaros, esta no lleva una estética a lo mejor tan llamativa como otras bandas, pero sí es verdad que su música estaba muy basada en series, libros, películas de temática, pues eso, horror. Y Zombie Ghost Train, que esta tampoco la conozco, la verdad no la he escuchado nunca, pero como os digo es que es un género musical al que yo no le tengo un especial cariño. No quiere decir que no me guste, el reggaetón no me gusta, el gotabilly no me llama la atención, sería quizás lo correcto. El horror punk, que es el que os digo que está muy asociado al gotabilly, que también se llama horror rock o hardcore edit. Y este estilo musical tiene mucho de rock gótico y está muy basado sus letras, su apariencia y temática en sobre todo películas y series B. Si os fijáis, nada más que en la apariencia, además son mucho de usar como zombies y cosas gore, ¿vale? Porque es verdad que tira mucho para la serie B, pero la película de serie B, pues ya os digo, más monstruosa, de zombies y tal, pero como más escabrosa, ¿vale? Más gore y una apariencia más, a lo mejor hay gente que dice que es un poco desagradable o que es muy feo. Yo de hecho tengo camisetas de horror punk y la gente es como, ay, podría ser más bonitos y tal. Bueno, es que si fuera como tú dices, le quitaríamos toda la gracia. Yo estoy segura de que muchas de estas bandas las conocéis porque son muy comunes, es decir, el top 5 de horror punk más escuchado, pues primero tenemos a Misfits, que es de New Jersey, y que ya sabéis que aparte de un horror punk, también hacen hardcore punk, y de nuevo es una banda que de hecho sí es verdad que le gustan mucho los góticos y muchos góticos llevan camisetas y tal, y bueno, ya conocéis esta banda perfectamente, no creo que os esté descubriendo nada nuevo. Murder Dolls, que también es estadounidense y que también seguramente la conocéis, de nuevo son muy llamativas en la estética y también digamos cómo acompañan los videoclips, son muy llamativos de este tipo de bandas, por lo que os digo de los componentes que juntan de serie B, ¿no? Como todo muy escabroso, cadáveres, zombies, este tipo de cosas. Miércoles 13, lo voy a decir en español mejor porque si no, no me sale, parece que tengo algo en la boca. Esta banda es del anterior, de Murder 2, el líder hizo otra banda. Es algo que como os he explicado muchas veces, ¿no? Que como que los cantantes hacen varios proyectos, lo llaman, y a lo mejor abandonan o siguen con los dos y demás. Y de nuevo también es estadounidense. Y si os fijáis, esta banda, aparte de hacer horror punk, la estética es una mezcla perfecta entre death rock y horror punk, ¿vale? Porque de nuevo estas bandas no se suelen quedar con un solo género, sino que coquetean con varios e incluso muchas veces los fusionan. The Horrors, que es un grupo que sí he escuchado bastante hablar de él, pero que particularmente, de nuevo, no lo he escuchado. Yo a lo mejor he escuchado alguna canción suelta y tal. Os dejo el nombre, vosotros podéis buscar pues canciones sobre él. Como os digo, a mí el horror punk y el gotabilly es un estilo que a la hora de vestir sí me gusta muchísimo, pero lo que es musicalmente no es mi fuerte. Y por último, según esta lista que es de Ash FM, son los que más se escuchan a nivel mundial, esta banda que porque no puedo pronunciar, es imposible para mí, y que también no tengo conocimientos de ella, aunque sí he escuchado ahora un par de canciones y no está mal, pero es que os vuelvo a decir, no es como mi estilo musical. Ya sabéis vosotros que yo tiro más por el Dark Wave, New Wave
y el rock gótico no es esto muy fuerte. El dark cabaret, que va bastante asociado al subestilo gótico del Gothic Circus y del Gothic Cabaret, de nuevo, ¿vale? Aunque el Gothic Cabaret y el Gothic Circus son algo diferentes a la hora de vestirse, es verdad que comportan este elemento musical. Este tipo de música a mí especialmente sí me gusta porque es una mezcla como de dark wave y post-punk, pero en este tipo de música se les mete muchísimo el tema del instrumento musical piano, y a mí me encanta el piano. Así que es verdad que aquí se tira mucho. De todas maneras, cuando escuchéis Dark Cabaret os vais a dar cuenta de que tiene como un componente un poco circense, ¿vale? No tanto como a lo mejor otros estilos musicales asociados, pero sí es verdad que tiene un toque. Y lo que más me gusta es que se use muchísimo el violín, el acordeón y el piano, ¿vale? Que son instrumentos musicales que no están en nuestros estilos góticos, pero que este, como os digo, es un dark wave mezclado un poco con post-punk, pero con el elemento de estos instrumentos musicales. Y bueno, vamos a ver el top 5 y a ver si estoy de acuerdo, porque a veces no estoy de acuerdo con las clasificaciones que hacen. De Tigers Lears, que sí es verdad que este grupo sí lo conocía yo, pero es de Londres, y es verdad que en Londres sí hay bastante dark cabaret, así que este sí lo conocía, os lo recomiendo bastante. Está en número 1 y sí puede ser que sea de los que yo más conozco. Crescent Dolls, que es un grupo de Estados Unidos, que aquí no solo es la música, sino, bueno, os vais a dar cuenta en estos grupos que no solo la música, sino sus propias características, algunas veces van caracterizados como mimos, que no siempre tiene que ir asociado esto al cabaret, pero sí es verdad que la estética es muy, ya os digo, de mimo, un poco circense. Por eso digo que a lo mejor al escuchar ciertas canciones de estas bandas os va a dar como un toque de ese estilo. De hecho, hay alguna de las canciones que empieza como con el ti, 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 ti del circo. Hay, de hecho, canciones, ahora mismo no recuerdo la canción, pero sí lo podéis encontrar bastantes veces, que pueden utilizar como esta muletilla al principio de la canción para dar introducción, ya os digo, a la canción y al videoclip. Esta banda es de París y aparte de hacer dark cabaret, acabo de ver en la web que sí que hacen dark cabaret, pero yo no los conocía por hacer dark cabaret, yo los conocía por hacer death rock, y el death rock a mí particularmente no me gusta, así que esta banda nunca me ha gustado porque yo la tenía asociada a ese estilo. En la página pone que también hacen dark cabaret, es que como os digo, muchísimas veces no hacen solo un estilo musical las bandas, sino que hacen varios o fusionan. Voltaire, que es de Cuba, y de este hombre ya hablé en precisamente el Gothic Circus, porque es una de las, digamos, junto con Emilia Antum, es como una de las máximos exponentes en este subestilo, no solo por la caracterización, es decir, por el estilo que lleva, sino por la música. Pero sí es verdad que este es como uno de los grandes, este sí lo conocía y de hecho os digo, si vais a visitar los subestilos góticos, si vais al Gothic Circus, aparecerá él como uno de los artistas relacionados directamente a eso. Y Jill Tracy, que es de San Francisco y que tiene una voz preciosa. Yo creo que lo que más me llama la atención de ella no es tanto las canciones y tal, sino que resulta que tiene una voz para mí un poco diferente y la verdad me gusta muchísimo. Así que yo en realidad de estos 5 los que más os recomiendo es Voltaire y Tracy. El glam rock, por supuesto, directamente relacionado con la subcultura gótica, pero cuando se hace referencia a él se hace referencia entre los 70 y los 80, incluso cuando había como una especie de versión de glam rock que era anterior a los 70. Pero se hace sobre todo referencia a los 70, en ese marco. Luego ya sí es verdad que algunas de estas bandas han seguido en el glam rock, como por ejemplo la banda Kiss, ¿no? Que aparte de otro género musical hace glam rock, pero no se considera ya, digamos, glam rock directamente relacionado con la subcultura gótica, aquel que parte a partir de los 90. Y aquí he ido a la página a ver los 5 mayores más escuchados en cuanto a glam rock, y como no he estado de acuerdo he decidido hacer mi propia lista sacada de mí, porque lo que he visto yo no estaba para nada de acuerdo. Y es que para mí el número 1 tendría que ser David Bowie, el número 2 tendría que ser Kiss, el número 3 tendría que ser Queen, y ya os digo, me está costando la vida poder hacer un top 5, porque yo ya los 3 que he dicho me parecen que los 3 tendrían que estar en el número 1, pero bueno, por ahora David Bowie, Kiss, Queen. Gary Glitter y Alice Cooper. Para mí ese sería mi top 5 mío particular, ¿vale? Podéis buscar otros artistas. Yo he cogido los estilos que dentro de una persona que no es muy aficionada al glam rock, como puede ser mi caso, pueden ser las personas como más afín o con más puedo yo caracterizar con este estilo musical, y que sí es muy probable que te gusten porque son muy buenas. Así que esta vez me he pasado por el forro el top 5 y he hecho el mío propio porque he considerado que es mejor y ya está, patata. Y por último, uno de mis géneros favoritos, el cold wave, que es un género que me fascina, pero es que yo creo que si te gusta el post-punk, pero a lo mejor como más apasionado y no tan pesado,
Creo que te puede gustar muchísimo este estilo musical y está directamente relacionado con la subcultura gótica, básicamente porque este término se sacó gracias a la banda, y la voy a leer porque siempre la pronuncio muy mal, Siouxsie and the Banshees, ¿vale? Que como sabéis es una banda referente dentro de la subcultura gótica. Por eso muchas veces cuando me vienen góticos radicales y me dicen no, solo existe dark wave, rock gótico, post-punk y D-rock, es como, amigo, no tienes ni idea de música, porque no es que lo diga yo, ¿me entiendes? Es que lo dicen libros que tratan sobre la subcultura y hay un montón de información. Ya no te voy a pedir que te leas un libro, pero en internet si vas buscando la historia musical, sobre todo entre 70 y los 90, te van a hablar de la subcultura gótica y en referente al movimiento musical, y vas a ver que no son esos 4 estilos musicales, sino que hay muchos más, y sobre todo cuando los cantantes se dedican a, de nuevo, hacer muchos estilos musicales e incluso fusionarlos entre sí. Y bueno, vamos a ver el top 5 del Cold Wave. Y de nuevo, ten en cuenta que cuando diga el top 5, estas bandas, aparte del Cold Wave, hacen otros estilos musicales. Así que, aunque los tengáis asociados a uno, también hacen otros, así que algunos os van a sonar y otros pues no. Y el primero es Siqueira, que es un grupo polaco que de nuevo hace, estos grupos van a hacer todos post-punk y mezclado o también con Cold Wave, porque le van a dar como una especie de tono más frío y apasionado a las letras e también a la estética. Por supuesto, Joy Division, que ya os digo, seguramente los conocéis del post-punk, y si no los conocéis no sé qué estáis haciendo con vuestra vida, algo os estáis haciendo muy mal. The Cure, la banda gótica no gótica que desprecia a los góticos, ahí las tenemos de nuevo. Yo creo que poco hay que decir de The Cure. Cold Cake, que la cuestión es que está puesto como Cold Wave, pero yo los conocía más bien por hacer una especie de sneak pop un poquillo más, ¿cómo definirlo? Más oscurillo, más tenebroso. Eso es por los que yo lo conocía, pero por lo visto, pues sus inicios y tal fueron con Cold Wave, y de hecho lo hacen a día de hoy. Yo de este grupo es que no había escuchado tanto, pero lo poco que había escuchado había sido en pubs góticos a los que he ido y me sonaba más como a sneak pop, pero por lo visto estaba yo muy equivocada. 1984, que no creo que encuentre el logo de esta banda, precisamente porque sé que hay bastantes bandas que se llaman igual. Esto es un problema, muchas veces aparecen bandas que se llaman igual y me decís, es que no has puesto el logo correcto de la banda. Es porque a lo mejor seguramente no he encontrado el logo específico de la banda, y por poner el nombre he cogido otro logo que me he encontrado, porque a fin de cuentas lo importante era que se viera el nombre. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que hayas encontrado bandas nuevas. Y ya está, con esto terminamos esta serie, pero se vienen más series como Ser gótico en los 2000. Yo en los 2000 ya tenía mis 20 años, así que lo viví de una forma un poco más despegada, porque ya no era adolescente, pero sí es verdad que vi cosas. Si nada más te digo que me hagas la triada. ¿Y cuál es la triada? Me gusta, seguirme en mi canal secundario de cocina y seguirme en este canal. Y por supuesto, coméntame, que los comentarios me dan la vida. Y ya no es que me den la vida, es que le dan feed al canal. Así que es algo que siempre es bien. Por supuesto, sígueme en mis redes sociales y recuerda que aquí se suben vídeos 2 veces por semana. También por ahora estamos en directo aquí en YouTube 2 veces por semana, y si no, pues puedes pillarme en la plataforma morada, que ahí también estoy activa. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.